Lenguaje algebraico. Cuando hablamos de lenguaje algebraico, hablamos de expresiones algebraicas, es decir, hablamos de coeficientes, de literales, de variables, de signos, de símbolos asociados, y estos nos determinan un aspecto cotidiano o un lenguaje común. Por ejemplo, aquí tenemos tres imágenes. En estas tres imágenes, en la imagen número 1, tenemos una serie de vacas. En la imagen número 2 tenemos unos alumnos. Y en la imagen número 3 tenemos tal vez un paisaje ahí con unos árboles al fondo. Pero si decimos la manera común es como lo explicamos. Pero si decimos de una manera algebraica o de un lenguaje algebraico, podríamos decir en la imagen 1 una vaca cualquiera, dígame una vaca cualquiera. Entonces una vaca cualquiera, ya sea que puede escoger la primera vaca, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y hay aquí por ahí una hasta atrás. Puede escoger cualquiera, pero si dice cualquier vaca, dígame cualquiera, entonces puede escoger la roja, la blanca, la parda, la de manchas blancas, puede escoger cualquiera. Entonces, en matemáticas, a esto se le llama una variable. Podemos decir que si le asigno una variable a la vaca, entonces puedo decir que una v es igual a una vaca cualquiera. Entonces, cada que yo hable de una vaca cualquiera, voy a decir v. Dos vacas, ¿cuánto sería? Pues serían 2v. Y pueden ser cualquiera, dos vacas cualquiera. ¿Sí? Tres vacas cualquiera, 3v. Una vaca menos tres vacas sería así. Una vaca menos tres vacas. El producto de 5 por 2 vacas, entonces 5 por 2 vacas. Y así, algo semejante ocurre con la imagen número 2. La imagen número 2 podemos decir un alumno cualquiera, pues podemos decir tanto a las mujeres como a los hombres, ¿sí? Pero, por ejemplo, aquí en este lugar que está vacío, pues no hay nadie, pues no podemos coger a un alumno. Entonces puede ser un alumno cualquiera que esté en este salón. Entonces puedo decir que A es un alumno cualquiera. Entonces A es un alumno cualquiera. Si llega el prefecto y toca y me dice, profesor, ¿me permite 2 alumnos cualquiera? Pues puede el profesor muy fácil decir, bueno, pasa fulanito y sultanito. Y entonces puede tomar 2 alumnos cualquiera, 2A. ¿Sí? 2A es 2 alumnos cualesquiera. Y en este caso, el escoger 2 alumnos cualesquiera es indistintamente que escoja a una mujer o a un hombre, bajo la condición de que puede preguntar un hombre o una mujer, pero si el prefecto puede decir, pues puede ser cualquier profesor, no hay necesidad que sea hombre o mujer, pues puede escoger o 2 hombres o 2 mujeres o 1 y 1. Entonces, A lo señala como un alumno cualquiera, es decir, va a etiquetar las variables y le va a poner un nombre. Entonces, cada que hable de A, va a hablar de alumnos, cualquiera. Por ejemplo, si yo tuviese aquí 3A, entonces yo tendría
que serían 3 alumnos cualesquiera. ¿Sí? 3A, 3 alumnos cualesquiera. Entonces, si yo etiqueto como 3A menos 2A, serían 3 alumnos menos 2 alumnos cualesquiera. Entonces, vea que estoy dando una interpretación matemática a un lenguaje común. Entonces, esta es la parte matemática o el lenguaje algebraico. Entonces, ¿qué es un lenguaje algebraico? Pues un lenguaje algebraico son precisamente los símbolos asociados a un lenguaje común. El lenguaje común es el alumno cualquiera, pero el lenguaje algebraico sería el valor de A. Por ejemplo, en el caso número 3, digo, ahí hay una serie de árboles y puedo decirles, escoja un árbol cualesquiera, entonces tiene que etiquetar otra vez, decir, es un árbol cualquiera, Pero, si tiene los mismos problemas alumnos y árboles, entonces A puede ser alumno, pero si usted etiqueta ya directamente como un alumno cualquiera, entonces esta A ya no puede etiquetar con el nombre de árbol, sino lo debe de etiquetar con otro nombre. Entonces esta A ya no funcionaría porque tiene la misma etiqueta de A con A. Entonces aquí yo puedo poner una A mayúscula y digo que ahora sí, este es un árbol cualquiera. Entonces cada que hable de árboles cualesquiera, entonces voy a hablar de A mayúscula. Cada que hable de A minúscula, hablo de alumnos cualesquiera. Y cada que hable de V, hablo de vacas. ¿Sí? Aquí puedo también etiquetar las butacas cualesquiera con una V. Y así puedo etiquetar cualquier cosa. Entonces, esta es la parte del lenguaje algebraico. De un lenguaje común es el lenguaje que hablamos normalmente, lo podemos expresar a un lenguaje algebraico. ¿Sí? Vamos a ver unos ejemplos más específicos. Por ejemplo, si hablo matemáticamente el producto de un número y 6, esta viene siendo mi lenguaje común. Entonces, de un lenguaje común debo de pasar a un lenguaje algebraico. Y digo, el producto de un número, entonces me habla de un número, entonces debo de etiquetar con X es un número cualquiera, un número, de acuerdo al problema, 1. Y luego me dice el producto de un número y 6, entonces ahora voy a escribir exactamente lo que me dice aquí, el producto de un número, entonces, y 6. Entonces, ¿quién es este? Bueno, pues el producto, ya sé que este es X, hablo de un número cualquiera, y 6, pues X por 6. Y ya lo ordenamos, entonces tendríamos es 6X. Este es el lenguaje matemático, lenguaje algebraico, y esto es lenguaje común y lenguaje algebraico. Entonces, de un lenguaje común paso a un lenguaje algebraico. Por ejemplo, el número 2. Dice, el 39% de un número, vuelvo a etiquetar. Cada que hable de número, voy a decir que X es un número. Y luego menciono el 39%. Entonces, el 39% de un número. Entonces, vuelvo a poner lo mismo, el 39% de un número. Y digo que el 39% es así, 39% de un número, ¿de quién? Pues de X. Entonces, es esto, 39% de X. Y ahora puedo transformar también el porcentaje, es un símbolo. El 39%, aquí está,
de x. Puedo dejar este. Este es mi lenguaje algebraico y esto es mi lenguaje común. El número 3 es 2/3 de un número son iguales a 36. Y vuelvo a etiquetar, digo, 2/3 de un número son iguales a 36. Entonces, cada que hable de x voy a hablar de un número. Y luego dice 2/3 de un número. Entonces aquí voy a poner 2/3 de un número. Entonces van a ser 2/3 de x. Aquí está. Esto es lo mismo, 2/3 de x. Este es mi lenguaje algebraico y este es mi lenguaje común. Y luego prosigo. Son iguales a 36. Ahora continuamos, digo, 2/3 de un número. Y luego voy a escribir lo mismo. Son iguales a 36. Lo voy a poner acá abajo. Son iguales a... Entonces, ¿qué significa son iguales? Pues es igual. Entonces voy a tener que 2/3 de un número son iguales. Aquí está. Entonces esto me va a dar 2/3 de x igual. Ahora, ya el enunciado total sería 2/3 de un número son iguales a 36. Son iguales a 36. Entonces, ya tengo que 2/3 de un número, aquí está, son iguales, pongo el símbolo de igual, a 36. Entonces, este es mi lenguaje algebraico y este es mi lenguaje común. Esta sería mi expresión algebraica. Del lenguaje común al lenguaje algebraico. El número 4. El número 4 dice, 9 es 5 veces más que un número. 9 es 5 veces más que un número. Entonces vuelvo a etiquetar primero el número. X es un número. Entonces cada que hable yo de un número voy a hablar de X. Y vuelvo a decir, 9 es 5 veces, entonces voy a poner 9 es. Entonces el lenguaje algebraico sería 9 es. Aquí está. Igual lo asocio como un es. 5 veces más que un número. Entonces aquí voy a poner 5 veces más que un número. Entonces, este 5 veces más que un número, entonces está el número x más 5. Ahí está. Por lo tanto, 9 es 5 veces más que un número. Aquí está. 5 más x, ya sea, los cambiamos y ya. Entonces, este es mi lenguaje algebraico. La razón entre un número y 24. Entonces, cada que hable yo de razón, voy a estar hablando de una división. Entonces digo, la razón entre un número. Entonces vuelvo a etiquetar x es un número. Aquí está. Y digo, la razón entre un número y 24. Entonces, la razón entre un número y 24. Entonces, x entre 24. Este sería el número 6. 48 dividido entre un número. Entonces decimos que x
es un número. Y luego me dice 48 dividido entre un número. Dividido entre un número. Entonces voy a hacer 48 dividido entre un número. Aquí está. Y por último me dice que es 12. Es 12. Entonces voy a hacer que 48 dividido entre un número es 12. Y este es lo que me piden. Este es mi lenguaje algebraico. 6 haciendo que la variable represente el número de monedas de 25 centavos. La respuesta del problema es la misma. Entonces vamos a hacer el 7. Dice que resuelva de nuevo el ejemplo 6. Entonces ya lo habíamos hecho. 48 dividido entre un número es igual a 12. Pero me dice que haciendo que la variable represente el número de monedas. Entonces, X es el número de monedas. Voy a poner aquí X es el número de monedas de 25 centavos. Y entonces, a la hora de resolver, entonces resolvemos y vamos a tener que 48, esta X la paso al otro lado y esta la regreso. Entonces sería 48 entre 12 es igual a X. Y 48 entre 12 es 4. Entonces X me representa igual a 4. 4, entonces sería la solución. 4 monedas de 25 centavos es la solución. 4 monedas de 25 centavos. Esta sería la solución o la interpretación en este caso de este problema. Es de un lenguaje común a un lenguaje algebraico. El problema número 8. Explique por qué 19 menos que un número no es una interpretación correcta de 19 menos X. O sea que lo que me piden es 19 menos que un número no es una interpretación correcta de 19 menos X. O sea, me están diciendo que yo diga si esto es correcto de 19 menos que un número. Entonces decimos que X es un número y luego me dice 19 menos que un número. Entonces si yo tengo el número, entonces lo correcto es quitarle el 19. Esto es lo correcto. Porque aquí yo tendría 19 menos que ese número. Entonces si el número es 20, entonces 19, entonces sería el 1x. Sería lo correcto. Entonces por lo tanto esto no es lo correcto. Aquí sería 19 menos el número. 19 menos el número. ¿Sí? Esta sería la interpretación. 19 menos un número. Y lo de acá, esto es lo correcto. El número 9. Un número disminuido en 12. X es un número. Y luego me dice un número disminuido en 12. ¿Qué significa disminuido? Pues que X disminuido en 12. Si X es 20 disminuido en 12, entonces se le quitan 12. Por ejemplo, si yo tengo un bulto de 20 kilogramos de azúcar disminuido en 12 kilogramos. Entonces, esto es lo correcto. El número 10 y último, 7 más que un número. Entonces, X es un número
y luego me pide 7 más que un número, entonces tengo x más 7. O también puede ser 7 más x. Es exactamente lo mismo en una suma, pero no es lo mismo en una resta. ¿Sí? Entonces, estos son los ejemplos del lenguaje algebraico al lenguaje común, o viceversa. De un lenguaje común pasarlo a un lenguaje algebraico. Entonces, usted va a hacer los demás. Son otra cantidad de 10 ejercicios semejantes, que esta es la finalidad del álgebra, que usted sepa e interprete lenguaje común y lo pase a un lenguaje algebraico. Gracias. Estos son los ejercicios, termina del 11 al 19.